Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la quinta entrega de su canal Viviendo su Destino de Misli, en donde estamos analizando su tonali, como se diría en náhuatl, su destino. Ello a partir tanto de la obra de Gary Jennings, El Azteca, publicado por Editorial Planeta. Bien, les damos de nueva cuenta la bienvenida al canal y les recordamos como siempre que para todos aquellos que son nuevos al ver este canal, esperamos que sea de su agrado, les damos la bienvenida y les recordamos que si es de su agrado, se suscriban a nuestro canal en el botoncito rojo y apliquen tanto lo que viene a ser la campanita para que directamente estén al pendiente de los videos que vamos subiendo. Bien, pues en esta quinta entrega del buen Misli, nos toca hablar hoy de un evento único de Misli en su vida, que es la boda de Misli y Ciania. Esta boda de Misli y Ciania se da en el contexto del segundo viaje comercial que realiza Misli, el cual directamente ya nos va en compañía tanto de lo que viene a ser de Glotón de Sangre y de Coscal, ya que Misli, después de hacer ese gran festejo para los pochtecas, en cuanto a lo que fue su primera aventura comercial, que le fue bastante bien, inclusive con las ventas de las plumas del Quetzaltotol, las cuales en su mayoría fueron compradas por el güey Tlatuani Ahuitzol, y los demás cristales o vidrios que trajo Misli, los cuales se vendieron entre las distintas clases sociales al momento que se da este festejo para celebrar esta gran actividad comercial de Misli. Trae como consecuencia que durante el festejo se le aparezcan como siempre el dios de los más antiguos de los dioses y el dios Ejecal del viento. Estos dioses que en este festín le aparecen y con los cuales los confundirá Misli con lo que vienen a ser con el propio Huaytlatoani Nezahualpili, quien piensa que es el propio Nezahualpili, que es el que se disfraza de vagabundo y es el que se le presenta en estas reuniones, hace que Misli, pues cada vez que habla con estos dioses, pues vea cómo ellos están decidiendo su propio tonali hacia dónde llevan a nuestro personaje central. Y dentro de estas charlas es donde de la propia voz del dios Ejecal, al cual va a confundir Misli pensando que está disfrazado el güey Tlatuani Nezahualpili de Texcoco, ese gran orador, lo lleva dentro de esta charla cuando se le aparece, cuando Misli ya había tomado bastante Oakley en la ceremonia en ese festejo por ese gran evento de su primera actividad comercial, en compañía de Glotón de Sangre y Coscal, quienes ahora son sus socios comerciales, y pues hace que en concreto, tanto lo que viene a ser el buen Misli, decida salirse un poco del lugar donde se está haciendo la celebración que se hizo de acuerdo con los cánones del gremio de los pochtecas. Bueno, Misli sale, se encuentra este dios le comenta pues una tragedia, le dice directamente que la riqueza que tuvo Misli o los bienes que se le entregaron a Misli en su llegada a lo que viene a ser a Tenochtitlán después de haber sido expulsado tanto de lo que es de Texcoco y de haber triunfado como lo que viene a ser un guerrero, pues directamente esos bienes o esas prendas o ese polvo de oro no proviene necesariamente tanto por obsequio del güey Tlatuani Nezahualpili, sino que resulta que es el propio dinero, polvo de oro, vestimentas que está pagando en compensación tanto lo que viene a ser el güey Tlatuani Ahuitzol, ya que la hermana de Misli, quien directamente al no ser virgen y que no se pudo casar en su tiempo con el hijo del regente, el gran Garza Roja,
lo que es su hijo Pactli y haber sido descubierta que no era virgen. Entonces, pues ella en su castigo, pues es desfigurada del rostro por el gran Garza Roja y directamente acaba vendiéndose ahora sí como atracción de circo para el zoológico del Güey Tlatuani Ahuitzol, y es a la que se conocerá como Mujer Tapí, a la cual Misli dentro de su borrachera vomitará y que después sabrá que es prácticamente a su propia hermana la que vomitó y que esta Mujer Tapí después falleció porque se atragantó con su propia comida. Tras esta serie de noticias devastadoras que le dan los dioses más antiguos o le dan en este caso concreto el dios Ejecal, entonces Misli se enoja bastante, tanto con el portavoz de estas muy malas noticias y decide en una forma abrupta, inesperada, tener que abandonar Tenochtitlán para buscar un punto en donde refugiar su pena. Y acordémonos que Misli acababa de salir tanto de lo que viene a ser de una gran fiesta en donde fue con sus mejores prendas y es su propio esclavo Coscal quien ya ahora está emancipado, quien es socio comercial de Misli y quien lo acompaña, quien lo va a buscar como siempre el buen Coscal cuidando a su amigo y a quien Misli le dice que cuide sus pertenencias y que cuide sus objetos porque tiene él que hacer un viaje en el cual directamente Misli no lleva nada más que le pide a Coscal que vaya por unos saquitos de polvo de oro, los cuales Misli, al tener el cabello largo, se los amarra dentro de su gran melena para que no sean distinguidos y no se los puedan quitar. Y Misli, hasta ir saliendo de Tenochtitlán, pues no se da cuenta de que va saliendo como un gran posteca, enjollado con vestimentas que todo mundo y los guardias pues se quedan viendo y que Misli pues trata de quitarse las joyas y guardarlas en su bolsa de viaje que lleva en un pequeño saco para iniciar su viaje. Azares del destino, Misli llega a la hostería en donde se la había ya comprado a la mamá, como ya lo habíamos comentado en capítulos previos, de lo que será de su suegra, y directamente se entera de que la suegra fallece porque iba a tener un hijo de Misli, al cual pues le iba a poner el nombre de Misli, y que directamente fallece debido a un sangrado que es atendida por un pintor, un escultor que por ahí pasó llamado Chimali, que ya sabemos nosotros que dejó de ser el amigo de infancia de Misli para presentarse como su principal enemigo. Y esto hace que Misli pues directamente llegue ahí a esta hostería de nueva cuenta porque en su trayecto de viaje comercial Misli es asaltado, es golpeado, no le logran quitar todo su polvo de oro, pero sí directamente lo dejan muy maltratado y por obra de ahora sí de sus dioses es que alcanza a llegar a la hostería y es atendido tanto por lo que vienen a ser estas dos jóvenes bellas, estas mujeres más representativas de la gente de nube, que es por un lado tanto lo que viene a ser Ciania y por el otro lado Biurribe. Misli en su delirio por estar inconsciente, a veces semi-inconsciente, mejor dicho, despertando, pues bien le hace el cortejo tanto a lo que viene a ser a Ciania o bien le hace el cortejo tanto a lo que viene a ser a Biurribe, hasta que pues ya se logra él poner en sus cabales y las mujeres lo logran poner en paz y darle a conocer la muerte de su mamá y el impedimento que ellas pudieran tener una relación con él cuando Misli había tenido relaciones íntimas con su propia suegra. Le comentan de la situación tan embarazosa con lo que viene a ser con la muerte de la suegra y el bebé que portaba que era del propio Misli y le hacen hincapié que a partir de esa fecha pues ellas dos
se quedaron a cargo de la hostería y que se turnan tanto entre Ciania y Biurribe, ya sea tanto para atender la casa o en su defecto también para lo que vendría a ser directamente atender la propia hostería. Bueno, pues en este apartado, en esta situación, nosotros vemos que Misli, pues ya que está más recobrado de fuerza, habla con las dos muchachas, les dice que pues le platiquen del trayecto comercial que tenía el difunto padre de las muchachas, quien se pasará a ser el suegro de Misli, y de su viaje para tratar de descubrir tanto la tinta púrpura que las muchachas alcanza a ver Misli, que tienen en su vestimenta, con la cual pues lo ven diversas ocasiones cuando está en la hostería y cuando ven cuando Misli ve como tanto Ciania o Biurribe se dedican a atender tanto a los viajeros o a los pochtecas que están realizando esas actividades comerciales. Le comenta tanto lo que viene a ser Ciania y Biurribe a Misli, que pues ese tinte púrpura, ese color púrpura, su padre tiene la teoría de que fue a visitar, más bien hizo un recorrido hasta una zona de unas islas en donde directamente existe una agrupación de salvajes prácticamente y que de ahí es donde proviene tanto ese propio tinte púrpura. Entonces, Misli, a través de indagaciones que hace con Ciania y Biurribe, les invita a participar en realizar esa expedición para obtener tanto lo que es ese tinte púrpura y pues directamente las invita a ser sus socias comerciales en esa nueva aventura, siendo que esta ocasión, tanto quienes no participan en esa actividad comercial, va a ser tanto lo que viene a ser el Coscal y tanto lo que es Glotón de Sangre. Entonces, lo que llega a suceder aquí es de que se toman decisiones de si aceptan la propuesta de ser socias comerciales de Misli para aventurarse a esa actividad comercial y pues directamente deciden entre las dos hermanas cuál es de ellas la que va a acompañar al buen Misli. Y bueno, en este orden de ideas, lo que podemos decir nosotros es de que deciden que quien tiene que acompañar a Misli es Ciania. Ciania, esta mujer bella de mechón blanco, natural, una mujer única de la gente de Nube, de la cual pues Misli ha estado cortejando y que ella fue testigo presencial de las relaciones íntimas entre Misli y la propia madre de Ciania y Biurribe es la que decide acompañarlo. En ese viaje, Misli y ella alcanzan a llegar al lugar de donde se origina la tinta púrpura y pues ven que efectivamente hay tanto lo que viene a ser una agrupación de gente que vive en tribus que no son sedentarias, que siguen siendo nómadas y que se considera una tribu peligrosa, inclusive para los pueblos originarios que están alrededor de ella. Pues bueno, se arriesgan a la aventura. Misli logra convencer a un pescador para que en su lancha pues los lleve hasta el lugar de donde es la tinta púrpura. En esa aventura, Misli por seguridad decide dejar a Ciania en lo que vienen a ser donde está esta población peligrosa, pero lo hace con la finalidad de que tanto lo que es Ciania pues esté segura en lo que él va con el pescador al punto donde está la tinta púrpura y que le comentan pues no diríamos que aldeanos, sino esa tribu que se encuentra en ese momento situada ahí. Misli llega a ver que en el islote donde se saca la tinta púrpura, pues es donde está un altar a un dios que lo cual oran estos, tanto lo que vienen a ser estos lugareños, y decide tanto lo que viene a ser el buen Misli bajar con el lanchero cuando de repente se ven rodeados por varios brujos de esta tribu, los cuales no amigablemente les piden que se retiren del lugar,
Misli trata de convencer que viene a ejercer su actividad comercial para que directamente a cambio de polvo de oro que le muestra el brujo, pues le pueda vender de esa tinta púrpura. Misli despierta su curiosidad como hombre bastante inteligente para que el brujo le describa de dónde se saca la tinta púrpura y se lo describe que es la tinta que proviene de unos caracoles marinos, los cuales al exprimirse la generan. Y ve Misli que en el altar, que en el ritual de la diosa a la cual profesan estos aldeanos, pues está todo manchado de esa tinta púrpura, la cual se la dan como regalo para bendiciones. Bueno, pues en este contexto, tanto lo que llega a pasar con el buen Misli es de que directamente al momento que el sacerdote principal se niega a darlo, al ir bajando, porque le advierte el sacerdote que sí le va a explicar, pero que si quiere salvar su vida Misli, se tiene que ir inmediatamente de ese lugar. Al momento que va bajando, pues lo que sucede es que Misli ve que otros sacerdotes ya tienen capturada a Ciania y nota que en el caso del pescador, que también lo esperó abajo, pues el pescador ya lo tenían muerto. Entonces Misli, pues como ya había extendido en su momento el polvo de oro sobre una piedra y con el viento de ese islote en el mar, pues existe el riesgo de que se vaya a perder ese polvo y pues ya entenderán que los brujos pues serán muy brujos pero no dejarán de ser ambiciosos y entonces al tener el temor de que se vaya a caer ese polvo, pues directamente Misli aprovecha la ocasión para sacar su espada mexica, Masegualiti, y con esa espada mexica es de que los empieza a hacer cenar y le corta inclusive partes de los miembros al brujo, ¿no? Entonces esto hace que azares del destino Misli pueda rescatar a Ciania, salgan corriendo, ahora sí que no hacia el lugar donde estaba la lancha para irse de ahí, sino suban en contrasentido para esconderse en unas cuevas. Para suerte de Misli y Ciania es donde pues directamente empieza a haber un temblor, se empieza a mover la tierra, quedan dentro de una cueva y en esa cueva específicamente por la emoción, ahora sí que por las ganas, pues Misli y Ciania consuman su sentimiento cuando Ciania acepta tener relaciones sexuales con Misli y entonces directamente le dice a Misli que no debería de tener relaciones con él porque Misli tuvo relaciones con su mamá, pero que debido a que Misli le salvó la vida y la rescató, que entonces directamente Ciania accede a tener relaciones sexuales con él. Bueno, pues azares del destino, pasa el terremoto, logran huir en la lancha Misli y Ciania, vuelven a la hostería donde está Biurribe y pues en el camino o en la marcha van platicando que Misli le profesa que sí tiene sentimientos hacia Ciania, Ciania también le da a entender a Misli que sí tiene sentimientos con él y que sí quiere tener una relación con el buen Misli. Entonces, esto lleva a que directamente llegan a la hostería con Biurribe. Biurribe, pues siempre se va a notar que pues parecía que no le caía del todo bien Misli. Ya sabremos tiempo después porque era que estaba Biurribe perdidamente enamorada de Misli y que pues directamente Biurribe siempre le va a reclamar posterior a Misli de por qué no le eligió a ella, ¿no? Ese era el resentimiento que Biurribe tenía hacia Misli, porque Misli decidió hacer una vida con Ciania, en resumidas cuentas. Aquí lo que llega a suceder con nuestro personaje, pues es de que específicamente él agarra y directamente le comenta a Biurribe que se van a casar. Biurribe le reclama a Ciania que cómo es posible que se vaya a casar tanto con lo que viene a ser con Misli, ya que Misli no pertenece a la gente de Nube y ella sabe de antemano que si se llega a casar con un extranjero forastero, la gente de Nube la va a excluir y le va a quitar su apoyo. Sin embargo, Ciania le dice que no hay marcha atrás, que ya consumaron su amor,
que está dispuesta a emigrar de la hostería con Misli y que se vayan a vivir a Tenochtitlán. Entonces, Biurribe decide hacer un festejo para, muy a la de a fuerzas, para conmemorar pues esa unión entre Ciania y Misli. Y pues cabe decir que después de que es ese festejo, todavía tanto Misli como Ciania invitan a Biurribe a que se vaya a vivir con ellos a Tenochtitlán. Recordemos que Misli ya tiene posibilidades de mantener a Ciania porque ya hizo su primera actividad comercial, y con las noticias que lleva del tinte púrpura, que a continuación veremos cómo lo trata con el güey Tlatoani a Huitzol, es que directamente pues ya le tiene un porvenir que le puede dar a Ciania. Bueno, pues en este contexto Biurribe dice que no, que ella se va a quedar atendiendo tanto lo que viene a ser la hostería y que pues entonces ellos se vayan. Azares del destino, pues se acaba yendo tanto lo que viene a ser Ciania y Misli. Sin embargo, Ciania le pide que a Misli que no tengan relaciones sexuales hasta que puedan llegar a consumar su matrimonio, ¿no? Entonces viajan, regresan a Tenochtitlán, Misli lleva a Ciania a su casa, la llena o la dota de comodidades, le pone una esclava que pueda auxiliar o atender a Misli, a quien posteriormente conoceremos con el nombre de Cosquillosa, y que llegará a ser la esposa de Coscal una vez que sea emancipada por el propio Misli. Y aquí lo que llega a suceder es de que se presenta Misli ante el güey Tlatoani a Huitzol, quien primero le reclama a Misli cómo es posible que por más de 2 años no se haya sabido de él, y que pues él ha parado tanto la expansión del imperio mexica, porque pues se iba a hacer una reclamación a otra provincia y pues no estaba el ofendido, con el cual lo quería tomar de excusa al güey Tlatoani a Huitzol para poder concertar ya fuera una guerra o para buscar una alianza comercial. Ya veremos también este punto cuando hablemos bien del güey Tlatoani a Huitzol, lo que lo caracterizó en su gobierno como gran orador de Tenochtitlán. Bueno, pues en este caso Misli le trae noticias de que directamente existe esta tinta púrpura, de que está en control tanto de esta tribu, que esta tribu es salvaje, que no le tiene que declarar la guerra ahora sí que al regente más cercano en la zona donde abunda esta tribu, sino que le da la idea al güey Tlatoani a Huitzol que mejor debería de concertar el tener una buena relación con ese gobernante extranjero, para que le diga que pues va a mandar tropas el güey Tlatoani a Huitzol para apaciguar a esos enemigos de esa propia cultura, y que se podrían establecer relaciones comerciales muy adecuadas entre estas dos pueblos originarios, ¿no? Entonces, lo que llega a suceder aquí es de que el güey Tlatoani a Huitzol accede, y pues Misli aprovecha para decirle que pues él se va a casar, y se lo comenta y le dice al güey Tlatoani a Huitzol que si le puede ocupar el salón de fiestas de la pirámide para hacer su fiesta, y que si el güey Tlatoani a Huitzol le puede prestar un sacerdote para que se haga la propia fiesta. Y aquí empezamos ya ahora sí prácticamente tanto con lo que es este tema que va a ser de gran importancia, hablar tanto de lo que es la boda de Misli y de Ciania. Lo primero que vamos a hacer es directamente entender que lo que viene a ser la figura del matrimonio es una figura para los aztecas que debemos de entenderla cómo se llevaba esto, para que a continuación nosotros podamos hablar del matrimonio, de la celebración del matrimonio entre Misli y Ciania. Bien, suscriptores, y bien a todos aquellos que ahorita se están viendo este video, les recordamos suscribirse apretando el botón rojo y alertando esa campanita para que vean nuestros videos, y también dejen sus comentarios, cómo les han parecido estos videos, cómo les han parecido estos relatos. Bueno, pues a continuación vamos a hablar
de cómo se celebraba un matrimonio azteca o mexica, de acuerdo tanto a lo que son las costumbres, usos y ritos, y sobre todo el aspecto religioso. Lo que vamos a decir es que el matrimonio era un rito de los aztecas y mexicas que seguía cánones establecidos. Entre los aztecas y mexicas había un orden social con pronunciados rasgos autocráticos en que el padre es raíz y base de la familia. Esto es parecido también como lo que sería en Roma. En Roma, como nosotros sabemos, el padre, pater family, es el que es la base y raíz de la familia y el que decide sobre la familia. Aquí igualmente, esa es una característica con los aztecas o mexicas, es autocrático, es el padre, raíz y base de la familia. Esto nos los describe en su obra Bernardino de Sahagún. Todo el orden social, tanto azteca como mexica, descansaba en conceptos patrilineales. Lo segundo que tenemos que decir es que los antiguos mexicanos fueron principalmente guerreros y adquirían ciertos derechos como la poligamia siempre y cuando se distinguieran en el campo de batalla. Sin embargo, la primera mujer tenía prioridad sobre las otras. En este contexto tenemos que decir que atendiendo a nuestro personaje ya había obtenido cierto reconocimiento en la batalla que participó en asociación con los Acolhua cuando agarró directamente a ese guerrero campeón en esa cruzada y que directamente hizo que a Misli se le reconociera su carácter militar. Entonces, a partir de ahí, Misli pues ya había adquirido ciertos derechos, podría llegar a ocupar la poligamia, lo vemos que no trató él de tener una poligamia con diversas mujeres, a pesar de que sí tenía el derecho por haberse distinguido en el campo de batalla, pero eso sí, lo que sí vamos a ver en el libro de Gary Jennings, en la Azteca, es de que la primera mujer que tuvo Misli fue Ciania, y es la primera esposa la cual tiene el derecho sobre todas. Y esto lo vamos a ver en los demás relatos que hace Misli. Después, como veremos, cuando fallece Ciania y cuando directamente Misli vuelve a adquirir un segundo matrimonio con Viu Ribé, pero ya no es la primera mujer. Esta idea sí la cristaliza bien Gary Jennings dentro del relato de su novela histórica del Azteca. Lo otro que vamos a comentar es que aquí el divorcio era válido cuando la mujer fuera estéril o descuidara sus deberes. Entonces, el hombre sí se podía divorciar invocando estas dos causas, la esterilidad o que la mujer azteca o mexica descuidara sus propios deberes. Y viceversa, la mujer también podía solicitar el divorcio cuando el hombre no sostenía la familia o la maltrataba físicamente. Hay que recordar, volvemos a hacer hincapié en este punto, que Misli ya tenía la capacidad económica para mantener a su mujer a partir de que Misli directamente triunfa en su primera actividad como posteca y se vuelve un hombre rico y encaudalado que puede pues mantener a la mujer. Y en el caso de Ciania, Misli nunca se comportó con algún maltrato físico que le haya hecho a la misma, por lo cual Misli y Ciania en el matrimonio nunca se llegaron a divorciar ni invocaron ninguna de estas causas. Ciania tampoco fue una mujer estéril o que dejara de cumplir sus deberes. Ya veremos que Ciania con posterioridad le dará una bonita hija a Misli, que es esta niña de nombre Cocotón. Ahora, la mujer al casarse pasaba de su calpuli al de su marido, y si enviudaba y tenía hijos, generalmente se casaba con ella el hermano del muerto, de manera que se quedaba en su nuevo calpuli, divorciada podía casarse con cualquiera. Por eso vemos esta escena que Gary Jennings nos las trata perfectamente en la novela histórica, cuando Misli y Ciania llegan a la hostería y cuando directamente Ciania y Misli le confiesan a Viu Ribé
que pues ya ha tenido intimidad Ciania con Misli, y cuando le dice directamente Biurribe que entonces ya ha dejado de pertenecer Ciania a la gente de Nubia y que no va a ser aceptada. Es decir, aquí vemos cómo ya se está haciendo la transmisión de que cuando se casa la mujer pasa a formar parte del Calpulli, tanto del propio hombre, ¿no? En el caso, tanto cabe decir de que Misli en la novela histórica sobrevive a la muerte de Ciania, que ya la veremos con posterioridad, pero cabría hacer la aclaración que que Ciania no enviudó. Si Ciania hubiera enviudado y Misli hubiera muerto, entonces si Misli tuviera un hermano, Ciania estaba en la obligación de casarse con ese hermano para no salir de ese nuevo Calpulli. Cosa distinta sería si Ciania se hubiese divorciado, entonces sí tenía el derecho, porque sí existe el divorcio en ese derecho azteca precolombino, para que directamente se pudiera Ciania haber vuelto a casar. Y esto es interesante porque nosotros pensamos que solamente la figura del divorcio proviniera de Roma. Esto no es cierto. Tanto antes de nuestro contacto con los europeos, nuestra cultura directamente sí contemplaba la figura del divorcio y sí también establecían causas como las que ya comentamos, bajo las cuales se podían divorciar estos pueblos originarios. Ahora, los aztecas, además de belicosos, eran muy religiosos. Todos sus actos ponían de manifiesto, incluso en el matrimonio, acto religioso considerado como un lazo indisoluble, si se cumplían los requisitos y que en cambio si no carecía de validez. Es decir, esta figura lo vemos como el matrimonio como un acto solemne, o sea, pero no solamente solemne, sino también podríamos mencionar la palabra sacramental. Y cabe decir que directamente es este lazo de que directamente Misli se casara con Ciania, pues como es un lazo religioso, nunca se va a poder disolver. A pesar de que se divorciaran, este lazo religioso seguiría directamente de por vida. Cabe decir que esto tiene con la semejanza con la religión católica cuando uno se casa religiosamente. Esta idea sí es compatible entre lo que viene a ser la cultura mexica con la cultura hispánica, con el cruce y con la mezcla de esos dos mundos que se llegó a dar. Por eso, en este pasaje, como lo vemos en el desarrollo de la novela histórica El Azteca de Gary Jennings, publicada por Editorial Planeta, Gary Jennings en la narrativa explica que directamente Misli, pues después de que fallece Ciania y a pesar de que contrae nuevas nupcias con Biurribe porque lo podía hacer, Ciania siempre va a ser considerada la primera mujer. Y así Misli se lo dice a los obispos que están transcribiendo su historia, en la cual dice que él jamás le podría dar ese lugar de primera mujer a Biurribe cuando éste ya lo había tenido Ciania, a pesar de que Ciania se trató de pintar el mechón blanco, de parecerse más, no, perdón, Biurribe se trató de pintar el mechón blanco y de parecerse más a su difunta hermana Ciania. Bueno, pues en esto vemos que de acuerdo con sus tradiciones y lo que marcó el tonali de Misli fue ese primer matrimonio religioso con la propia Ciania, que de acuerdo tanto con lo que vienen a ser la concepción religiosa de los aztecas y de los mexicas, sería una unión indisoluble, que nada la podría deshacer. Ahora, la edad era para el hombre era de los 20 años para que pudiera casarse y para la mujer de 16 años en adelante. Los padres concertaban el matrimonio, los del novio solicitaban a la muchacha. Bueno, pues aquí lo primero que tenemos que decir es de que esta regla de los 20 años para los hombres y 16 años para las mujeres, veremos que es muy distinta para la cultura maya, inclusive en la cual directamente en ese tipo de bodas religiosas, ahí se nota una de las diferencias cruciales entre los mexicas y los mayas,
es de que concretamente se podían casar inclusive menores de edad con los mayas siempre y cuando tuvieran la autorización de sus padres. En el caso de los mexicas sí se buscaba que directamente pues se respetara esta regla de que fuera entre los 20 y 22 años para el hombre y de los de 16 a los 18 años para las mujeres, como esta investigación que hemos realizado lo hemos sacado de diversas fuentes, ¿no? Cabe decir que en el caso de la historia de nuestros dos personajes, pues directamente Misli le hace esa solicitud a Biurribe, quien es la pariente más cercana de Ciania. Cuando visitan la hostería vienen de regreso tanto de la búsqueda de esa tinta púrpura, de que se va a casar con Ciania. ¿Por qué? Porque acordémonos que tanto los papás de Ciania ya habían fallecido, la mamá de Ciania por un desangrado al pretender tener el hijo del propio Misli, el papá de Ciania porque fue agarrado en una de esas aventuras comerciales por esa tribu de malhechores que resguardan la tinta púrpura y fue asesinado, ¿no? Ahora, por eso es de que en la historia que nos ocupa directamente será Misli quien se lo pide a Biurribe. Pero la tradición indicaba que directamente los familiares del novio son los que deberían de solicitar a la muchacha. Y hasta hoy en día esas costumbres o estos usos se siguen usando tanto en lo que viene a ser en México. Es decir, cuando uno se va a casar, uno va a pedir directamente tanto lo que viene a ser la mano de la prometida a la casa de la familia de la prometida, con todo y lo que viene a ser sus padres, para que con eso se dé la bendición. Sin embargo, en lo que sí ha sido un poco distinto es que en la etapa de los mexicas, cuando se hacía ese primer intento de pedir la mano de la muchacha cuando iba el novio en compañía de sus padres, de acuerdo a las costumbres que ellos tenían, se actuaba de la siguiente forma. En el primer intento debía obtener siempre una respuesta negativa en actitud de dignidad. Esto lo que quiere decir es de que concretamente los padres de la novia y la novia le negaban la solicitud de casarse al novio y a sus padres por un principio de dignidad y de acuerdo a sus usos y costumbres. En el segundo, se hacía una segunda visita tanto de lo que viene a ser de los padres del novio y el novio, y se aplazaba la respuesta hasta consultar la voluntad de la novia, que generalmente obedecía lo ya decidido por los padres. Hay que recordar que para los mexicas el padre constituye la raíz y el núcleo de la familia, y si el padre decidía que directamente la mujer se tenía que casar con tal novio, no había una libertad de que ella se pudiera negar. O sea, generalmente tenía que obedecer a sus propios padres y se tenía que casar con determinada persona, ¿no? Ahora bien, obtenido el consentimiento, se fijaba el día de la boda. Al llegar la novia era conducida con gran pompa, entre música y alegría, a la casa del novio. El novio y sus padres la recibían con incensario en las manos, rodeados de personas. Él la tomaba de la mano y la conducía a la sala para llevar la celebración. Los novios se colocaban en un tapete bordado con primor cerca del fuego. El sacerdote ataba sus vestidos y estos, tomados de la mano, daban vueltas 7 veces alrededor del fuego, quemando incienso con plegarias a los dioses. Durante el banquete los esposos se daban de comer mutuamente, sentados en medio de la habitación. Los novios permanecían en la pieza 4 días, entregados a la penitencia y al ayuno y orando a los dioses. Los sacerdotes preparaban los lechos, el del novio se adornaba con plumas y el de la novia con una piedra preciosa. La fiesta terminaba con regalos para los invitados y esto lo sacamos del trabajo que hace esta escritora Raquel Sagaón Infante, el cual nos sirvió de base para poder hablar de cómo era el matrimonio entre los aztecas o mexicas. Ahora bien, platiquemos cómo Gary Jennings
describe esta ceremonia religiosa entre Ciania y Misli. Pues bien, Gary Jennings en el libro del Azteca, El Planeta, una vez que hemos visto lo anterior que nos describe cómo era este ritual, nos dice que primero el vestíbulo del salón de baile donde se llevó la ceremonia de la boda de Misli y Ciania estaba decorado de pinturas murales del artista J. Ejekal Pocuay Chimali. Acordémonos que Chimali fue amigo de infancia de Misli, pero que después de que a Chimali le matan a su pareja sentimental por el juicio que le hacen a mujer de Jade, considera que el propio Misli es el que ocasionó la muerte del amante de Chimali y se vuelve su acérrimo enemigo, ¿no? Pero lo que sí hay que decir, ahorita no vamos a abarcar el duelo entre Chimali y Misli, sino nos vamos a concentrar en la boda, ¿no? Describe Misli cómo fue su primera boda con su primer mujer en ese lazo religioso indisoluble. Lo segundo que tenemos que comentar es de que Misli nos comenta que los invitados bebían en copas doradas y la mayoría de mujeres nobles de la corte mexica estaban arrodilladas o sentadas alrededor de incontables manteles bordados con hilos de oro que se habían extendido sobre el piso alfombrado. Nos comenta además que la gente reunida le estrechaba la mano a Misli, sonriendo y murmurando palabras de felicidad hacia su persona, pero Misli, siguiendo también las costumbres, aquí nos da otro requisito de este ritual religioso o esta ceremonia religiosa del matrimonio, es que Misli, atendiendo a la tradición, no hacía ningún gesto de reconocimiento, se quedaba directamente en no decir nada y con una serenidad propia a la ceremonia religiosa que se estaba celebrando. En la parte del frente del salón estaba extendido el más elegante mantel de todo sobre un tablado y donde un número de hombres lo esperaba, entre ellos el güey Tlatuani, Ahuitzol y el sacerdote Xochiquetzal. Después que lo saludaron, los artistas de la Casa del Canto empezaron a tocar música. La primera parte de la ceremonia consistió en introducir al propio Misli en la edad viril. Había pedido a los 3 viejos pochtecas que le hicieran ese honor, quienes estaban sentados sobre el tablado, ya que sobre el mantel se habían puesto platones llenos de tamalín, calientes y potente ocli, y como estaba prescrito que a los padrinos se fueran después de ese primer ritual, los 3 viejos se despacharon a sí mismo a tal extremo que se encontraban ahitos, borrachos y semidormidos. Después se hizo silencio en todo el salón, y solo la música se podía oír. Ahuitzol, el sacerdote y Misli se pararon juntos, y el sacerdote mugroso empezó a dar un discurso tedioso a todos los ahí reunidos, advirtiendo acerca de las trampas del matrimonio, que la mención de cualquiera de sus placeres. Ahuitzol habló dirigiéndose a los 3 viejos sentados a sus pies, quienes sonreían borrachos y sentimentales, unas cuantas palabras directas. Esto fue lo que dijo Ahuitzol: señores postecas, su compañero mercader desea tomar esposa. Miren este celoloni que les doy. Este es el signo de, chequen, esta es la vez que sí vamos a decir el nombre exacto de Misli, de Chicome Xochil Tlitlelik Misli. Nosotros por la narrativa lo resumimos en Misli, pero ese es su nombre tal. Desea terminar por sí mismo con los días de su irresponsable soltería. Tómenlo y déjenlo libre para ser un hombre en toda su viralidad. También lo que tenemos que decir nosotros es de que directamente el viejo que no tenía pelo aceptó el celolini, que era una pequeña hacha casera. Siendo Misli un plebeyo común, en mi ceremonia de casamiento hubiera sido un simple utensilio de mango de madera y de cabeza de pedernal, como nos los explica Misli,
pero recordemos que Misli ya es un posteca, ya tiene un grado dentro de lo que viene a ser esa clase social, y lo segundo que nosotros debemos de decir es que el propio Misli, pues aparte de ya ser un posteca, también ya tiene un grado militar, porque ya es reconocido en el triunfo de aquella batalla que hizo en asociación de Acolhua y del Hueytlahuani Nezahualpili contra la gente de Tlaxcala. Pero por lo tanto lo que viene a ser en este caso el hacha sacramental que fue ocupada para la ceremonia religiosa del matrimonio de Misli, tenía un mango de plata sólida y un filo de fino jade. El viejo lo blandó en su mano, que esto se tiene que decir, y eructó sonoramente la siguiente leyenda, y dijo: hemos oído al venerado orador, nosotros y todos los presentes hemos oído el deseo del joven Misli, que de aquí en adelante sobrellevará todos los deberes, las responsabilidades y privilegios de la virilidad, como usted y él lo desea que así sea. Y los tres viejos se retiraron del lugar, del salón. Después Misli escuchó el clamor de la gente con la llegada de Ciania, quienes les gritaban desde el ingreso y dentro del palacio: muchacha feliz, muchacha afortunada. Todos los arreglos habían sido hechos a su debido tiempo, porque ella había llegado exactamente cuando el sol se ocultaba, como era lo apropiado. Aquí vemos otra formalidad del rito. El salón del baile, que se había quedado gradualmente oscuro durante la ceremonia preliminar, entonces empezó a iluminarse de luces doradas, conforme los sirvientes fueron prendiendo alrededor. Cuando el vestíbulo estaba resplandeciente de la luz, Ciania cruzó la entrada, escoltada por dos damas del palacio. Esto solo estaba permitido a una mujer que pudiera ser escoltada en su boda, solo una vez en su vida, y también le estaba permitido que se embelleciera en el extremo utilizando todos los artes con afeites de las guayanimis. Guayanimis en náhuatl quiere decir directamente cortesanas, coloreando su pelo y aclarando su piel y enrojeciendo sus labios. Pero Ciania no decidió colorear su pelo ni enrojecer sus labios. Ella, como mujer de nube, era una mujer sencilla, por lo que Ciania no necesitaba de tales artificios, aparte de que era una mujer muy bella, y no habría utilizado ninguno. Llevaba una simple blusa y falda de un virginal amarillo pálido, y había seleccionado para esa ocasión los tradicionales festones de plumas a lo largo de sus brazos y pantorrillas, las largas plumas blanquinegras de un pájaro, obviamente para resaltar el blanco menchón en su largo y flotante pelo negro. Las dos mujeres la guiaron hasta el entablado a través de la multitud que murmuraba de admiración, y ella y Misli se pararon uno frente al otro. El sacerdote tomó de uno de sus asistentes dos objetos y les dio uno a cada uno de ellos: una cadena de oro de la que pendía una bola de oro perforada, en cuyo interior se quemaba un poco de copal incienso. Misli levantó su cadena y la balanceó alrededor de Ciania, dejando una voluta olorosa de humo azul flotante alrededor de sus hombros. Después se inclinó un poco y Ciania hizo lo mismo, parada en la punta de sus pies. Bien, de aquí lo que pasó: el sacerdote recogió los dos incensarios y pidió a ambos contrayentes que se sentaran lado a lado. Pero como ambos no tenían que se sentaran lado a lado, en ese momento deberían salir entre la multitud sus familiares y amigos. Pero como ambos no tenían, solo salieron Glotón de Sangre y Coscal y la delegación de la casa de los Posteca. Todos ellos, cada uno en su turno, besaron la tierra delante de los esposos y dejaron diversos regalos. Los de Ciania eran vestiduras, blusas, faldas, chalés y cosas por el estilo, todas ellas de la más fina calidad, y para Misli cierta cantidad de ropa, además de una cantidad estimable de armas: una macuahuil bien labrada, que es esa espada azteca o espada mexica, una daga, un haz de flechas. Después, cuando los donantes se habían retirado, llegado el momento en que Ahuitzol
y unas mujeres nobles que habían escoltado a Ciania por turnos les cantaron la rutina de consejos paternales y maternales acerca del matrimonio, y una vez monótona y sin emoción, Ahuitzol previno a Mixtli, entre otras cosas, de no seguir acostado después de haber escuchado el canto del pájaro temprano papán, sino levantar inmediatamente y ponerse a trabajar. La madrina de Ciania le recitó un copioso catálogo de obligaciones matrimoniales y a Mixtli le pareció que dijo todo, incluyendo su receta favorita para hacer tamalín. Como si hubiera una señal, un sirviente llegó portando un platón vaporoso de maíz y rollos de carne fresca y lo puso delante de Mixtli y Ciania. El sacerdote hizo un gesto y Ciania y Mixtli tomaron un pedacito de tamalí caliente y se lo dieron mutuamente. Al momento que hacían esto, el sacerdote con otra entrega larga y rutinaria y terminó, y cuando él se inclinó hacia Mixtli y Ciania, tomando una punta del manto de Mixtli y otra del manto de Ciania, de la blusa, los amarró juntos, y así se consumó la ceremonia y estaban casados Ciania y Mixtli, y lo demás fue festejo. Lo que vemos directamente en el relato de Gary Jennings cumple inclusive aportándonos 2 elementos o 3 elementos más. Uno tiene que ver, como ya sabemos, tanto el incienso se recorría entre cada contrayente por 7 veces. Respeta tanto lo que es Gary Jennings también en su novela histórica, el hecho de que Mixtli y Ciania se den un pedacito de tamalín para consumar su unión. Y también esta es la costumbre más importante, tanto de la blusa de Ciania como del manto de Mixtli, se amarraban las puntas en señal de unión. Bien, pues vemos que también otra de las partes importantes en este ritual del matrimonio tenía que ver con los regalos. Y no solamente eran los regalos que se les dieran a ellos como contrayentes, sino también los regalos que ellos daban hacia los invitados, quienes los habían acompañado hacia su boda. Y bueno, con esto podemos ver que inclusive Gary Jennings aporta el elemento tanto del ritual de viralidad previo a la ceremonia del matrimonio religioso, cuando directamente los 3 pochtecas junto con Mixtli lo presentan ante Ahuitzol, y Ahuitzol le hace la petición a los 3 pochtecas de que si Mixtli ya puede abandonar esa virilidad, esa vida irresponsable de ser soltero, para llegarse a casar. Bueno, pues si fue de su agrado tanto lo que viene a ser esta 5ª entrega de la boda religiosa de Mixtli y de Ciania, les recordamos para aquellos de que no son suscriptores al canal, que si desean suscribirse al canal y es de su agrado tanto la narrativa que está haciendo su servidor, soy el licenciado Mauricio Dávalos Alonso, se suscriban a nuestro canal tanto apretando el botón rojo, habiliten la campanita para que vean tanto los videos cuando se les alerte cuando estemos subiendo nuevo video, y también directamente dejen sus comentarios. Espero haya sido de su agrado. Les recuerdo que es un gusto que los tengamos en el canal, en este canal de Viviendo su Destino. Y pues no me resta más que decirles que nos vemos hasta la próxima entrega. Cuídense y no bajen la guardia con esta pandemia. Gracias.